Así es. Estos filósofos, ellos estaban razonando, y es lo que dice mi hermana. Ellos decían que oye, observaban todos los fenómenos, el sol sale, se mete, todo estaba bien coordinado, y entonces ellos decían, tiene que haber algo que trascienda fuera de nosotros, que controla esto. Lo que no sabían era cómo explicarlo. Recuerden que nosotros, porque tenemos la escritura y sabemos que Dios es espíritu, y entonces un espíritu, o sea, no lo pueden ver con un microscopio, con algo científico, nunca lo van a entender, porque todo, para nosotros poder comprender, es a través de la fe. Dice la Biblia en Hebreos 11 que por la fe entendemos. O sea, para poder entender las cosas de Dios, primero hay que tener fe. Entonces, un ejemplo, en Apocalipsis 22:8, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hay un ejemplo, hermano, más claro no puede estar. Juan se fue a adorar un ángel, y el ángel no permitió que lo adoraran. Y un ángel es algo poderoso, un ser que está por encima en potencia, en otro nivel, y no permitió que lo adoraran. Entonces, a veces no me explico cómo todavía en muchas religiones, teniendo la misma Biblia que nosotros, todavía adoran imágenes, adoran a un hombre, adoran a María, a Pedro, a Juan, y hay unos que tienen, bueno, porque quizás no la leen o están cegados, pues. Pero fíjense que ni siquiera el ángel permitió que le adoraran. María le decía: adora a Dios. Entonces, la idolatría también está relacionada con superstición. Las personas religiosas se les puede decir también supersticiosos. En Isaías 44:9 dice que los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen para que nada es de provecho? Nosotros damos gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, las personas que hacen una imagen son supersticiosos. ¿Por qué? Porque ellos hacen esta imagen y ellos creen que esa imagen los oye, creen que los ven. Hay otros por allí que también son supersticiosos. Por ejemplo, antes, cuando iba a llover, la gente pues saca un cuchillo y una cucharilla y lo ponen en cruz para que no llueva. Mucha gente lo hacía en las casas. Yo me acuerdo, en la casa se hacía eso, y las velitas y las bromas, y cuando venía San Juan ponían unas agujas en un plato ahí para ver las parejas que se van a casar. Vamos a echar a este con aquella. Si se pegaban, bueno, mire, este es el que la busca, y eran supersticiones, pues. Entonces, nosotros, hermanos, le damos la gloria, es al nombre de Jesucristo. Solamente a su nombre damos gloria. Ahora bien, ¿por qué nosotros buscamos adorar? O los hombres buscan adorar. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en nosotros. Por eso buscamos adorar. Algunos adoran lo que no conocen. Otros van a los templos porque cae oro o cae aceite, o porque hay señales allí. En estos días vi por televisión un hombre invitando a su iglesia porque había caído pepitas de oro en la iglesia. Y entonces muchas personas van por el interés de buscar eso. Otros van porque les gusta la música y no porque van a buscar a Jesucristo. Por eso es que mi hermano Joel, cuando hubo la campaña, él decía algo muy cierto y muy bien, que la iglesia no está para entretener ni para alegrar a nadie, sino para predicar el nombre de Jesucristo.
para que la persona se arrepienta y se convierta. No estamos aquí para entretener, que usted venga a pasar aquí, no, es para que usted reciba palabras de Dios, palabras que lo transformen, que le dé vida, que usted encuentre el propósito en su vida. Amén. Para eso es la iglesia. Entonces, nosotros, nuestra fe tiene base. Nuestra seguridad está basada en un hecho histórico, que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Las demás religiones están fundadas por un hombre, por una creencia, personas que quizás, no, que un ángel me habló y me dijo que hiciéramos esto, y han fundado religiones. Pero nosotros, nuestra fe tiene una seguridad basada en un hecho histórico y que está documentado. Está documentado, gloria al Señor. En el hecho histórico, que es la muerte y resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo lo puso allí en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero él aclara, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces nuestra fe está basada, hermano, en un hecho histórico que está documentado, un hecho histórico que la humanidad entera lo sabe. Jesucristo dividió la historia antes y después de Cristo. Entonces, nuestra fe es verdadera. Amén. Nuestra fe es verdadera porque está basada en la resurrección de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Amén. Todos creemos que Cristo se levantó. Amén. Ahora bien, Pablo no presentó otro filósofo. Él no vino a hablar de otro filósofo como muchos estaban esperando allí. Como dice mi hermana Ernestina, ellos querían oír siempre algo nuevo, buscar explicaciones, y el apóstol Pablo venía con un mensaje diferente. Un mensaje diferente, porque nosotros también, los cristianos, tenemos un mensaje diferente para las personas. Gloria a Dios. Y Hechos 17, así que discutía el apóstol Pablo. Fíjense esa táctica de la discusión, ¿no? Siempre cuando uno discute con una persona, hay preguntas y respuestas. Y ahí es bueno porque nosotros sabemos cómo la persona está espiritualmente y sabemos más o menos cómo podemos hablarle o qué podemos decirle, qué no. Podemos ver el nivel de madurez, el nivel de lo que podemos darle, porque no todos están preparados para recibir un alimento sólido. Hay unos que están todavía en necesidad de leche, hay que darles todavía una enseñanza más suave. Entonces, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándolo le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla? Ellos pensaban que Jesús, está hablando de otro nuevo Dios, ya vamos a tener otra imagen más a las 30.000 que tenemos ahí ya. Pensaban eso esas personas. Entonces, el apóstol Pablo les dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Los atenienses eran muy liberales y tolerantes y no querían excluir a ninguno de los dioses. Ellos sabían que había algo que trascendía sobre ellos y no querían que quedara ningún dios por fuera. El dios sol, el dios luna, el dios de la fertilidad, el dios del amor, Afrodita, Júpiter, Napoleón, Apolo, todos esos dioses los tenían ellos allí, y ellos no querían que ninguno quedara por fuera. Ajá. Era una manera
vino, y resucitó, murió y resucitó. Eso era lo que Pablo quería que ellos entendieran, pero a los ojos humanos de ellos no tenían ningún tipo de explicación. Y cuando dice aquí, ¿verdad? ¿Cuál es ese peregrino que no viene y nos habla? Se refiere a que nos está diciendo esto, no entendemos cómo es que vino un hombre a la tierra, murió y resucitó. Para ellos eso era inexplicable, porque ya todas aquellas cosas inexplicables, ellos le atribuían un nombre y para ellos era un Dios. Por eso es que creció tanto la idolatría. Así es. Y entonces a esos fenómenos que sucedían que no tienen explicación, o de repente el origen de la vida, entonces ellos dirán, bueno, ese debe ser el Dios desconocido, vamos a ponerle allí. Entonces Pablo pues utilizó la idea del Dios no conocido como un punto de partida para su mensaje. O sea, vean la estrategia del apóstol Pablo. Nosotros siempre, en cualquier conversación que tengamos afuera de la iglesia, en el grupo, siempre puede haber un punto de partida de algo y aprovechemos allí para sembrar el mensaje. Amén. Ahora bien, ¿qué pasa con los atenienses? Ellos creían que lo sabían todo. Ellos creían que lo sabían todo, a todos les daban una explicación. Y entonces, ahora bien, ¿quién era aquel Dios? El apóstol Pablo le dice, bueno, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, Pablo le da una explicación, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es a quien da vida, a quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjense la cátedra que le da el apóstol Pablo en un mensaje, y el apóstol Pablo atacó varios puntos de cada uno de esos sabios que estaban allí. Entonces, detrás de un vehículo, hermano, hay un ingeniero. Detrás de una pintura, un cuadro, hay un pintor. Detrás de toda escultura hay un escultor detrás. Entonces, detrás de la creación tiene que estar un Dios, porque no es casualidad que la tierra, el giro de la tierra, bueno, 24 horas, 365 días al año, las estaciones, todo va como cronogrado, entonces, cronometrado. Tiene que haber un Dios detrás de todo esto. Ahora bien, el mensaje del apóstol Pablo afectó varias áreas, como decía mi hermana Destina, afectó varias áreas de esas personas o de esos oyentes. Ahora bien, cuando él le dice que Dios no habita en templos, ¿qué área afectó allí de ellos? Cuando el apóstol le dice que Dios no habita en templos, ¿qué área afectó? Vamos a ver por aquí. La idolatría. Cuando Pablo dice que Dios no habita en templos, ahí le atacó la idolatría de ellos. Y el razonamiento lo confronta. Cuando nosotros somos muy racionales, es decir, no solamente creo lo que yo veo, y me están hablando de algo sobrenatural, de un Dios que yo no lo puedo palpar, pero que sí lo puedo sentir, ahí están confrontando mi forma de razonar. Ellos eran muy racionalistas. Así es. Utilizaban la razón por encima de cualquier cosa. Entonces, ahí nos estaba confrontando la idolatría, pero también estaba confrontando el razonamiento. El razonamiento. No solamente lo que tenga lógica es la verdad. Así es. Entonces, bueno, ahí Pablo le atacó. Dios no habita en templos. Ellos pensaban que podían hacer una imagen y Dios ponerlo allí. Y el apóstol con el mensaje le atacó a esa área. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo le dice que Dios da vida a su creación, ¿qué área atacó? Vamos a ver el concepto que tenían de Dios. El razonamiento también lo atacó aquí. Cuando él dice que da vida a su creación, ¿por qué? Porque los atenienses
como ellos se creían una raza superior, eran más, que razonaban más, pensaban que ellos no necesitaban de Dios. Y resulta que el apóstol dice, Él es el que da vida a su creación. Entonces atacó el razonamiento y el concepto que tenían de Dios. Ajá. Un filósofo. Pero quedó claro, bueno, ahí le atacaste el razonamiento. Bueno, hermano, entonces ellos tienen un concepto de Dios de una manera equivocada. Y nosotros también pudiéramos como cristianos tener un concepto de Dios que no es el correcto, si lo estamos bien doctrinados. Yo recuerdo que cuando yo era nuevo creyente, yo escuché una hermana que decía, la escuché que dijo, pues, ella decía, no, hermano, Dios conmigo es muy delicado. Dios conmigo es muy delicado, el que se meta conmigo tiene problemas. Y entonces yo le digo, o sea que porque yo soy muy consentida de Dios, o sea, Dios me tiene muy consentida a mí. O sea, tiene un concepto de Dios. Y cuando tú lees la Escritura, dice la Biblia que, oye, que usted y yo somos soldados de Jesucristo. O sea, Dios no tiene ni hijos consentidos ni ñongos, sino guerreros y guerreras de Dios. Amén. Hombre. ¿Ah? Y tampoco asesión de personas. Y entonces cuando el apóstol Pedro, Señor, entonces Dios, el Señor le dijo a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte y yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, que Dios puede en cualquier momento permitir que el enemigo nos zarandee. O sea, y no quiere decir que, porque ella se creó un concepto de Dios que no era el correcto. Entonces ella decía, no, Dios conmigo es muy delicado. O sea, que ella era la hija consentida. Y entonces tiene un concepto de Dios equivocado, pues. Dios, quienes son guerreros y hombres y mujeres de Dios que se puedan parar firme ante el enemigo y reprenderlo en el nombre de Jesús, o en cualquier lugar, pues, hablar un mensaje. Cuando hay personas que son orgullosas, también nosotros tener la fortaleza y la valentía de predicarle a quien sea. Amén, sea una persona prominente o un presidente, un gobernador, una autoridad, nosotros también tenemos esa valentía. Y el Señor lo dice en la palabra, en cualquier momento nosotros pudiéramos ir delante de personas así por causa del nombre de Jesucristo y bueno, testificar. Y la palabra dice que a aquella misma hora será dado palabra. Amén. Entonces, ok, cuando el apóstol Pablo le dice que hizo a todos de una sangre, ¿qué área habrá atacado allí el apóstol Pablo? El orgullo racial. Ellos pensaban que era una raza superior, porque eran los sabios. Y ellos, entonces el apóstol Pablo dice, de una sola sangre hizo todos. Y entonces eso como que los puso también a pensar más todavía, oye, de una sola sangre. Entonces le atacó su orgullo racial. Imagínense cuando el apóstol le habrá dicho, bueno, y de Jerusalén viene la salvación. Imagínense, no de Atenas, sino de Jerusalén. Más todavía les atacó el orgullo. Y cuando el apóstol Pablo dice que Dios juzgará a todos, ahí les atacó que Dios tiene autoridad divina sobre el hombre. O sea, Dios ha puesto autoridad y va a juzgarnos a cada uno. O sea, que vamos a dar cuenta a Dios. Por eso es que los atenienses muchas veces, o casi siempre, pues esa cultura, ellos hacían lo que querían. Hacían lo que querían. En esa época tengo entendido que había muchos homosexuales en esos templos
las personas iban a practicar el sexo deliberado, y entonces había un templo donde había muchas y que vírgenes y eran prostitutas, y las personas les gustaban ir a Corinto y a esos lugares porque era muy liberal ahí, pues. Entonces cuando el apóstol Pablo le dice que Dios juzgará a todos, entonces quiere decir que vamos a dar cuenta. El apóstol estaba atacando también esa área para que ellos no vivieran como ellos querían vivir, sino que entendamos o entendieran de que en algún momento iban a dar cuenta de sus actos a Dios. O sea, que somos responsables de nuestros actos. Ahora bien, aún cuando Dios le dio a los israelitas los modelos para el tabernáculo y para el templo, ellos sabían, los israelitas sabían que Él no habitaría en un determinado lugar geográfico. Y esto lo escribió Salomón. Salomón en 1 Reyes 8:27 dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Sí, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Entonces Salomón entendía que Dios tampoco, o sea, Dios es tan maravilloso y tan grande que para el hombre creer que lo puede confinar en un sitio es imposible. Ahora, el lugar geográfico donde Dios habita y quiere habitar es en nuestro corazón. Aleluya. Ese es el lugar que Dios quiere habitar, que nosotros le demos nuestro corazón. Ahí sí es donde Dios quiere estar, que le demos siempre el primer lugar, que nuestro primer amor sea siempre para Dios. Amén. Siempre tengamos a Cristo presente en nuestra vida, en todos nuestros actos, en todas nuestras decisiones, en todas nuestras acciones. Tengamos a Dios siempre presente. Ese ahí donde verdaderamente nosotros estamos dándole el lugar que Dios se merece y donde Él quiere habitar, en nuestro corazón. Amén. Ahora bien, ¿cristiano o religioso? ¿Cuántos son religiosos aquí? Levante la mano, hermano. Es así, yo digo, oye, hermano, iba a mover la cámara. Bueno, Dios bendiga también a los que nos oyen por las redes sociales, amén, en YouTube. Y las personas que oyen también reciben palabras, amén, reciben sanidad también a través de Jesús. Dijo que las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Cuando tú le oras a un enfermo y le proclamas palabras de sanidad, Dios opera sanidad, amén. Entonces, nuestra boca, hermano, debe siempre bendición, amén. Ahora bien, un cristiano, Juan 6:37, el Señor dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Esto lo dijo Jesucristo. Un cristiano es el que vino a Jesucristo, amén. Eso es un cristiano. No es que pertenece a una iglesia, a un concilio, no. Tú tienes que estar, y yo estar seguro de que hemos venido verdaderamente a los pies de Jesucristo, que no estamos siguiendo al hombre, que no estamos siguiendo a un nombre de una religión, sino a los pies de Jesucristo, amén. Eso es un verdadero cristiano. Ahora, los religiosos, en Juan 4:20 dice, cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana,